Jeremías capítulo 15. Y vamos a empezar también en el versículo 15, Jeremías 15, 15. Hoy vamos a dar un tema específico y desde el domingo que viene vamos a empezar una serie. Vieron que a veces hacemos series, hemos estudiado cartas completas. Esta serie no va a ser eso, pero vamos a tratar de ir al nudo mismo de la fe cristiana. Nunca lo hemos hecho, este estudio que vamos a hacer, que vamos a comenzar el domingo que viene. Así que prepárese. Jeremías 15, 15. Dice así, está hablando el profeta, se está acercando al Señor y dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, y no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, te redimiré de la mano de los fuertes. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos con una serie de descripciones, sobre todo en el pasado, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, una serie de descripciones de culturas que entraron en su crisis moral y en su destrucción final. Aparece una cantidad de pueblos que estaban viviendo su momento de declinación moral. Tal vez si vamos al libro de Génesis, allí tenemos a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, dos ciudades que vivían el momento de su declinación. Si seguimos más adelante nos encontramos con Babilonia, que también vivía su momento de declinación. Cuando vamos al Nuevo Testamento, uno lee la carta a los Corintios y la carta a Éfeso y se da cuenta que el apóstol está escribiendo a ciudades que están en plena declinación moral. En el primer capítulo de la carta a los Romanos se califica la sociedad pagana y se dice está en plena declinación. Y conocemos además las perversiones que condenaban los profetas. No son cosas que son ajenas a nosotros. En este momento nosotros estamos viviendo esa misma etapa. Es decir, podemos identificarnos con Babilonia, podemos identificarnos con el mundo pagano, podemos identificarnos con Sodoma y Gomorra. Lo que está pasando en la sociedad occidental es exactamente igual. Hemos llegado a lo que ellos llegaron. Por eso, cuando hace 50 años leíamos de Babilonia, era una cosa totalmente ajena a nuestra realidad, no tenía nada que ver con nosotros, realmente. Era cosa totalmente marginal. 50 años después, esto está ya presente en nuestro mundo. Y entramos en un estado de anarquía moral, estamos viviendo un estado de anarquía moral. La palabra anarquía significa sin mando, cuando no hay gobierno. Y se transforma, por supuesto, la palabra anarquía en sinónimo de desorden. Cuando no hay gobierno, ¿qué hay? Hay desorden. Y en el aspecto moral y en el aspecto espiritual, nosotros estamos viviendo un tiempo de desorden y de anarquía. Vivimos una anarquía espiritual porque no aceptamos la autoridad suprema de Dios sobre nuestra vida, ni tratamos de desprendernos incluso de la persona de Dios. Y moral porque no se está aceptando ninguna norma. Lo que quiere decir que lo que vivieron esos pueblos lo estamos viviendo nosotros ahora. En el aspecto moral y espiritual nuestra sociedad está sin gobierno, no reconoce autoridad y no reconoce ninguna norma. Ahora, todo esto, por supuesto, no es azaroso, forma parte de un plan y de un plan internacional por destruir todos los valores del mundo occidental.
Yo lo expliqué esto en el último desayuno, qué es lo que está pasando y desde dónde se está fogoneando todo esto. Pero estamos llegando en este momento a un punto sin retorno tremendo que en varios países como México, como Colombia, como Perú, que han reaccionado frente a esto, uno ve que ellos están defendiendo fuertemente a esta incursión que se está haciendo para meter la inmoralidad no solamente en la sociedad, que ya la tenemos, sino meterla en la cabeza de los niños. Hay todo un proyecto que se manda a las escuelas. ¿Por qué? Porque se dice, los niños están fuera del control de los padres en la escuela, con personas de autoridad. Entonces hay que trabajar sobre ellos, porque los padres no van a cambiar su mentalidad. Y aparece entonces eso que se llama ideología de género. La ideología de género, que es lo que se está tratando de inculcar a los niños, es decir, un mundo perverso que llega hasta los chicos. Hay videos que se hicieron en México defendiéndose de esto, hay videos que se hicieron en Colombia. En el Perú, por ejemplo, hay una gran campaña que llenaron justamente de afiches toda la ciudad, todas las ciudades interiores. Yo ayer estaba viendo que en todas las ciudades importantes estaban los pasacalles colocados en los puentes para que todos escucharan esa frase, y la frase era: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Y esa ha sido una frase tremenda. Los diarios comentaban en sus editoriales el hecho de que había una gran reacción popular diciendo: con mis hijos no te metas. ¿Y por qué no tenían que meterse con los hijos? ¿Cuál es la razón? Yo quisiera que viéramos un videíto que es corto, son 3-4 minutos nada más, que se hizo en Colombia justamente para presentar este tema, ¿no? Es decir, para que los padres reaccionaran y la sociedad reaccionara frente a esto. No sé si ya lo tenemos, entonces lo vamos a ver. Acá está. Para enseñar equidad, no hay que quitarles su identidad. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la sociedad y la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Para ellos, una niña lo es porque fue obligada a ser una niña, y un niño lo es porque fue obligado a ser un niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema: la desigualdad entre niños y niñas. Más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y cómo quieren resolver este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Algunos llegaron a la conclusión de que en la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y la familia, puede reprogramar lo que es un niño y una niña. Según algunos, la escuela debe desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. Es como si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si un bebé puede tener 2 mamás o 2 papás. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. Muy bien. Este video se pasó en todos los países latinoamericanos, salvo en Argentina. Se pasó porque justamente se están defendiendo de algo que es tremendo, que es esto que se llama ideología de género. Cuando hablamos de ideologías, se habla siempre de un sistema de pensamiento cerrado, es decir, un sistema de pensamiento monolítico. Y la diferencia, lo que dice la ideología de género es que la diferencia entre un hombre y una mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y fisiológicas, son una construcción meramente cultural, lo que cada sociedad hace. Ahora, por supuesto que los padres van a tratar siempre de que sus varones sean varones y sus mujeres sean mujeres,
El problema es entonces cómo destruir este principio de las familias. Y lo decía muy bien el video que nosotros vimos, el asunto es que si tenemos que destruir esto hay que tomarlos en la escuela, sacar a los padres afuera y empezar a inculcarles una ideología que se llama ideología de género. Es decir, ideología de género, ¿por qué? Porque dicen, el sexo puede venir marcado, pero el género no. Entonces la persona puede ser sexualmente hombre o mujer, pero puede no sentirse hombre ni mujer, puede sentirse bisexual, puede sentir atracción hacia otro hombre, la mujer puede sentir atracción hacia otra mujer, y entonces se abre un espectro grande de relaciones interpersonales y todas son legales y todos tenemos que aceptarlas y todas tenemos que aplaudirlas. Y esto es lo que están inculcándole a los chicos. Y por supuesto, les dicen los padres, los educadores le dicen a los chicos que sus padres están atrasados en el pensamiento, son conservadores, por eso piensan diferente, pero que ellos tienen que tener una mentalidad nueva. Por supuesto que detrás de todo esto hay una rebelión contra la última etapa de la rebelión de los hombres contra las leyes de Dios. Comenzamos a desprendernos de Dios, el ateísmo, desprendernos de Dios. Se niega la existencia del Ser Supremo, se niega la verdad absoluta, hemos llegado a las verdades relativas. Esto trajo consecuencias. En el Salmo 14 dice el salmista, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Pero dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Lo que quiere decir que lo podemos sacar a Dios, pero después nos vamos a corromper. Y es lo que está pasando en la sociedad, ya hemos dado este paso. Dios es ajeno, totalmente ajeno a la realidad cotidiana de la gente. Y al ser Dios ajeno a la realidad cotidiana de la gente, hemos entrado en este estado de decadencia que se encuentra, que fue fogoneado, y esto hay que decirlo con todas las letras, fue fogoneado por autoridades cuando tuvimos el matrimonio igualitario y todo esto, fue un avance contra todas estas cosas. ¿Para qué? Bueno, para que pudiéramos vivir esto que se llama libertad y que es una nueva esclavitud, es el libertinaje que vivimos. Después apareció el materialismo, y allí con el materialismo se negaron las necesidades espirituales de la persona. Si cuando se sacó a Dios se negó en primer lugar la autoridad suprema, con el materialismo se le dijo al hombre que el alma se satisface con los bienes materiales. Es aquella parábola de Jesús, del rico necio, que le decía al alma, alma, muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Alma, quería alimentar al alma con los bienes materiales. Ahora, tuvimos una rebelión contra Dios, el materialismo una rebelión contra nuestra propia alma y contra nuestra propia interioridad, y la ideología de género es la última rebelión que nos queremos librar de las exigencias del cuerpo. El hombre se quiere construir a sí mismo, ya no quiere aceptar lo que Dios ha hecho, no quiere aceptar la ley de Dios, no quiere aceptar la ley biológica, se está rebelando contra la ley biológica. Primero se rebeló contra la ley moral de Dios y ahora se rebela contra la ley natural. Quiere decir que esto que nosotros vemos de la ideología de género es rebelarse ya contra las leyes naturales, lo que Dios ha establecido. El hombre viene marcado no solamente por su genitalidad, viene marcado en cada una de sus células, viene marcado como hombre o como mujer. Al margen de la genitalidad que lo identifica exteriormente, interiormente venimos marcados como hombres o mujeres. La psicología de un hombre no es la misma que la psicología de una mujer, por eso Dios los hizo complementarios. Al borrar todo esto, estamos levantándonos contra las leyes naturales que Dios estableció, no solamente contra las leyes morales. Es decir, no solamente hemos abandonado los 10 mandamientos, ahora estamos abandonando también las leyes naturales, nos estamos rebelando contra las leyes naturales. Nos hemos rebelado contra la verdad y entonces hablamos de posverdad, que es una forma de la mentira. Y ahora nos estamos rebelando contra todas estas cosas. Y lógicamente que todo esto nos afecta como cristianos. Y nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Porque queremos que nuestros hijos se críen sanos, que se críen dentro de los principios de Dios y de los principios de la naturaleza. Y cuando una sociedad empieza a moverse para tomar a los chicos y transformar sus mentes, en alguna forma esa sociedad tiene que reaccionar.
Y lo que está pasando es que estas sociedades latinoamericanas, que son más despiertas que la sociedad argentina, han empezado a reaccionar. Y fíjense lo importante del lema: con mis hijos no te metas. Como diciendo, enséñale lo que le tienes que enseñar. Le tienes que enseñar matemáticas, le tienes que enseñar lengua, pero la educación se la voy a dar yo. Es una defensa que se está haciendo de la familia para que no perviertan la mente de los niños. Y esto afecta siempre al cristiano. ¿Por qué? El hombre que no percibe las cosas espirituales inmediatamente baja la guardia y dice, bueno, pero está bien, y todos sabemos cómo se aceptan todas estas cosas con una liviandad tremenda. Ahora, un cristiano no las acepta. Un cristiano, si es cristiano, no las acepta. No puede aceptar todas estas cosas. El cristiano tiene el Espíritu de Dios y deja que el Espíritu llene su vida y deja que el Espíritu dirija su conducta y tiene normas que están establecidas por Dios en su palabra y nos sujetamos a esas normas. Entonces, somos fuertemente impactados por todo esto que lo tenemos entre nosotros. Que lo tenemos acá. Hay educadores y saben que lo que estoy diciendo no es una novedad en Argentina, que ya tienen la orden de hablar de muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado totalmente de los carriles normales de una sociedad y hemos entrado a esta locura tremenda donde por un lado estamos inundados de corrupción y por otro lado inundados de inmoralidad. Nos hemos olvidado totalmente de los principios de Dios, nos hemos olvidado que Dios está allí y hemos llegado a esto. Y esto nos impacta. Lo mismo le pasó a Jeremías y por eso hemos leído esa porción. Jeremías era un hombre de fe que le tocó vivir un momento de decadencia. Y uno lucha contra la decadencia, pero en un momento Jeremías es impactado él mismo por la decadencia, es impactado por esto. Quería ser fiel al Señor y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ustedes saben que nosotros tenemos una expresión que decimos, se devoraba eso. La palabra que usa Jeremías cuando dice yo las comí, es eso, yo me devoraba tus palabras. Yo buscaba realmente tu voluntad y yo sentía gozo y alegría cuando me acercaba a tu palabra. Por eso la devoraba, porque era fuente de vida para mí. La leyó, la entendió y sintió que la palabra de Dios era el maná de Dios para su vida espiritual. El salmista, que había sentido exactamente lo mismo, decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, internalizó la palabra. Y lo que dice acá Jeremías es, yo tomé tu palabra, la devoré, la internalicé. Y dice algo más, dice, porque tu nombre se invocó en mí. ¿Qué es esto de su nombre te invocó en mí? Cuando Dios dio la ley al principio, dice que va a elegir un lugar para que se haga el templo, para su morada. Y entonces él dice que va a señalar ese lugar, el lugar que Dios marque para hacer el templo, dice, para poner allí mi nombre, Ahora, cuando uno pone el nombre, está hablando de posesión, esto es mío, ahí está mi nombre. Y Jeremías decía, tu nombre fue puesto sobre mí, es decir, yo era posesión tuya, yo soy posesión tuya. Dios me puso este nombre porque yo soy posesión de Dios, porque estoy siguiendo al Señor y porque soy diríamos nosotros hoy en nuestro lenguaje, un hijo de Dios. Estoy allí. Jeremías sigue hablándole a Dios, dice, bueno, esto es, yo me devoré tu palabra, yo siento que soy posesión tuya, y yo trato de vivir una vida santa en medio de todo este problema. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Qué importante que es este versículo y estas palabras de Jeremías. No me senté en compañía de burladores, no tuve compañías de las que me indignan, no busqué eso, porque me hacían mal. Dice, y llegué a sentarme solo. Me senté solo porque no tenía con quién hablar porque el pueblo se había corrompido. Y me llenaste de indignación. Frente a todas estas cosas, no soy pasivo porque el cristiano
No puede ser pasivo frente al pecado y frente al mal. No puede ser pasivo. Y si usted, hermano, siente que es pasivo frente a todas estas cosas, revise su vida espiritual, porque algo grave ha pasado. A lo mejor tiene que entregarse a Cristo. Porque el ser pasivo frente a todas estas cosas, el no sentir indignación frente al mal, sino frente a la corrupción, habla de una falencia tremenda en la vida cristiana, habla de una necesidad de conversión. Nadie puede mirar la corrupción. Yo escuché varias veces la frase, bueno, roba pero hacen. Eso no es la frase de un cristiano. No puede nunca ser la frase de un cristiano, porque es admitir la corrupción. El cristiano no puede decir eso, no puede ver la inmoralidad y tolerarla y decir, bueno, es así. Tiene que indignarse frente a eso. Y si no hay indignación, es porque no funciona la vida espiritual. Pero cuando la vida espiritual funciona, entonces el Espíritu Santo trabaja dentro nuestro. Tenemos que indignarnos frente al mal, tenemos que indignarnos frente a la corrupción, tenemos que indignarnos frente a la inmoralidad y tenemos que indignarnos frente a todas estas cosas. Él dice, yo no estuve con los burladores, no me senté con ellos, no compartí, no participé, no tuve comunión, porque yo soy otra cosa. El Salmo primero dice lo mismo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no me senté con ellos. En el Salmo 26, David dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, es decir, mantenían su santidad. Y lo que está diciendo en ese momento Jeremías es, yo estoy manteniendo delante de ti mi santidad, estoy sintiendo que soy posesión tuya, pero estoy sintiendo la presión que tengo alrededor, estoy sintiendo esa presión que tengo alrededor. El profeta estaba en ese momento mostrando su sensibilidad espiritual, estaba sensible a lo que Dios pasaba. ¿Por qué sentía esta presión? Porque las sociedades anárquicas, y Jeremías vivía en una sociedad anárquica, incentivan la voluntad de ser fiel, el gozo a pertenecer y la vida de santidad. Pero se sabe que por este camino también se paga un precio. Y Jeremías habla del precio. Por mantenerme firme a tus principios, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Por amor de ti y por mi compromiso cristiano, estoy sufriendo. Por amor de ti me tuve que sentar solo, porque no compartía todas las otras cosas. Y yo lo hice. Ser fiel al Señor muchas veces es quedarse solo, porque muchas veces la impiedad, como en tiempo de Jeremías, es mayoría. Es soportar burlas, porque el impío no es pasivo y se levanta contra el hombre que trata de ser fiel. Es perverso y ataca al hombre que es fiel. Pero el cristiano tiene que tener la fortaleza de soportar y de soportar la soledad si es necesario, frente a estos embates de corrupción, estos embates de decadencia moral que nos están rodeando. Jeremías expone esa presión frente al Señor y dice, Señor, ¿por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable y rebelde a toda curación? ¿Por qué estoy sufriendo frente a todo esto? Te has vuelto para mí como algo engañosa, como un espejismo. Es decir, él dice, estoy bajo una presión constante y no veo salida. ¿No hay salida realmente? Siento que la relación con el Señor es árida en este momento, por el momento que estamos viviendo. Y empiezo a sentir que las aguas no son aguas que salten para vida eterna dentro mío. Estoy llegando a un momento muy especial. Quiero decir que las sociedades anárquicas como esta que estamos viviendo nosotros hoy pueden llevarnos a zonas muy peligrosas espirituales, muy peligrosas, y hay que tener cuidado con esto. Nos pueden llevar a situaciones de presión tan grande que creo que ya no puedo resistir y puedo llegar a ver árido y difícil el camino del Señor. Jeremías hace una confesión tremenda en este pasaje. Se presenta delante de Dios y dice, yo hice todo esto, pero quiero decirte cómo me siento. Siento que me voy quedando solo. Siento que no tengo compañeros. Siento que muchos se burlan de mi conducta o de mi forma de ser. Siento todo esto.
y siento entonces cierta aridez espiritual. Y entonces habla Dios. Y en el pasaje que leímos, la última parte, habla Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora, acá la palabra conversión no es la palabra conversión que usamos nosotros para salvación. Es decir, si te das vuelta de esto que estás viviendo, si estás viendo que la sociedad quiere torcer tu rumbo, porque la sociedad siempre quiere torcer el rumbo del cristiano, quiere que vaya para otro lado, no para donde está yendo. Dice, si te mantienes firme, si enderezas hacia donde debes enderezar tu vida, si haces hecho, dice, y si empiezas a sacar lo que es, si entre sacar es lo precioso de lo vil, si aprendes a hacer diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es honesto y lo que es deshonesto, lo que es moral y lo que es inmoral, si empezás a marcar diferencias y a decir esto está bien y esto está mal, y no importa quién lo haga ni quién lo diga, esto es inmoral y esto es moral, y esto es inmoral, no importa quién lo hace, está mal. Lo haga quien lo haga. Cuando empiezo a tomar ese compromiso, dice el Señor, cuando empiezo a discernir correctamente, cuando empiezo realmente a ponerme en el lugar en que tengo que estar, y no estoy teniendo una vida pendular, donde acepto ciertas cosas y otras no, cuando como cristiano sé dónde estoy parado, hermano, cuando sé dónde estoy parado, como cristiano sé a qué cosas le tengo que decir sí y a qué cosas le tengo que decir no. ¿Qué cosas tengo que aceptar y qué cosas tengo que criticar? ¿Qué cosas tengo que bendecir y qué cosas tengo que condenar? Dice el Señor, tienes que llegar a eso, a darte cuenta de eso, a no vivir en el medio, porque el peligro que estás viviendo es ese de vivir en el medio, de empezar a darte vuelta para el otro lado. Y se lo dice a un profeta. Y quisiera decirles, hermanos, que este es un pasaje que tiene que apelar a nuestro corazón. No podemos vivir en el medio, no podemos vivir en el medio, ya no podemos aceptar ciertas cosas. Y entonces hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones para condenar lo que se debe condenar, aceptar lo que hay que aceptar, pero no entrar en este juego perverso en que estamos como sociedad y que estamos también como país, de aceptar lo que es inaceptable. Se ha trabajado sobre la cabeza de nuestro pueblo. Cuando salió el matrimonio igualitario en Argentina, se lo proclamó como si fuera un adelanto. Era la decadencia. Y tener un matrimonio igualitario es una vergüenza para un país, porque es no saber qué es la familia y no defender la familia. Y un país que no defiende la familia y que no sabe lo que es la familia es un país que está en plena decadencia. En ese momento se pidió que se hiciera un plebiscito. ¿Y por qué un plebiscito? Porque ningún partido político en su plataforma había hablado de eso. Por lo tanto, yo no había votado eso. Nadie había votado eso. Cuando no se ha votado, entonces se necesita un plebiscito. No se quiso el plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito hubiera sido aplastante. Porque la gente en ese momento no aceptaba eso. No aceptaba. No aceptaba que se igualaran familias. Fíjense que hasta países, en Perú se discutió la ley, yo estuve en la discusión de la ley y leí todos los proyectos que se presentaron. Todos los proyectos decían unión civil no matrimonial. Escuche, unión civil no matrimonial. Quieren vivir juntos, que vivan juntos. Es una unión civil, pero no es un matrimonio. Acá nosotros creemos que somos más adelantados porque decimos matrimonio igualitario. Y eso habla de la decadencia moral de nuestro pueblo y de la ignorancia de nuestros legisladores, de la ignorancia de nuestros legisladores. Hay que decir lo que es, hermanos, hay que decir lo que es. Y hay que decirlo con todas las letras. Estamos viviendo un momento de decadencia tremenda. Yo escuchaba esta semana la discusión por la ley de fueros y todo lo demás. Digo, escúcheme, ¿sabe qué significa eso? Que nuestro Congreso es un aguantadero. Es un aguantadero. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la inmoralidad que estamos viviendo. Que la corrupción se tapa permanentemente de arriba, de abajo. Que la inmoralidad se promueve y se promueve por todos los medios. Se exhibe la decadencia en este momento. Y hay que tener cuidado porque esto es como el monóxido de carbono. ¿Usted ve lo que pasa con el monóxido de carbono? Que de pronto se descubre que una familia está toda muerta y no se dio cuenta.
porque el monóxido de carbono los fue adormeciendo despacito hasta que los mató. Y hay que tener cuidado en las sociedades como la nuestra, que no nos vayan adormeciendo hasta matarnos. Hay que permanecer firme, porque las sociedades anárquicas tienen efectos devastadores en las personas y en las familias también. En las personas y en las familias. No podemos evitar los efectos sociales, pero tenemos que evitar los efectos personales y familiares. Y por eso salieron a decir, con mis hijos no te metas. Ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero mis hijos no. Acá hay muchos que tienen hijos. Y yo creo que esta es una frase como para recordar, con mis hijos no te metas, ¿eh? Y hay muchos que tienen nietos. Y hay que decir, con mis nietos no te metas, ¿eh? Es decir, llegó un momento en que la fe cristiana está enfrentada directamente con la sociedad, como nunca antes. Nunca habíamos vivido esto, pero lo estamos viviendo en este momento. Las sociedades anárquicas hacen eso. Sodoma y Gomorra y todas las sociedades que nosotros conocemos llegaron exactamente a lo que llegamos nosotros, y después la destrucción. Después la destrucción. Pero no se olvide que Sodoma y Gomorra fueron ciudades importantísimas en la llanura, importantísimas. Eran los agentes de Babilonia sobre esa llanura, esas dos ciudades. El sobrino de Abraham, Lot, se separó y se puso al lado de la ciudad de Sodoma, porque él no pertenecía a Sodoma, pero estaba allí. Lentamente fue acercándose a la ciudad de Sodoma y de pronto lo encontramos en la puerta de Sodoma. Pero no en la puerta de Sodoma porque iba a entrar, sino ya había entrado, ¿eh? En la puerta de Sodoma porque ya era un hombre importante en Sodoma. Porque en la puerta estaban los que juzgaban y lo habían puesto allí. Y dice la palabra de Dios, este hombre era justo y afligía todos los días su alma justa. La afligía, porque mantenía sus principios, pero se metió en el lugar en que no debía. Él perdió a su esposa, perdió a sus hijas, perdió su familia, perdió su descendencia, perdió todo. Y perdió hasta la capacidad social. Dice que fue a vivir a una cueva. ¿Qué le pasó? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono. Se acercó tanto, quiso mantenerse libre, se acercó tanto, que finalmente Dios lo sacó a él, pero se perdió toda la familia, se perdió todo. Su esposa quedó fascinada con Sodoma y Gomorra. Cuando le dijeron huí, se dio vuelta para mirar lo que dejaba. Sus hijas copiaron todo lo que se hacía en Sodoma y Gomorra. Tengamos prioridades claras, hermanos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las metas de nuestra vida? ¿Cuáles son las metas al corto plazo y cuáles son las metas espirituales a largo plazo? Protejamos a nuestras familias, no las coloquemos en situación de riesgo. Ya están en situación de riesgo. No sigamos, tratemos de protegerla. No abramos puertas al pecado. Estemos de Sodoma lo más lejos posible espiritualmente, aunque tengamos que vivir dentro. Y evitemos que el monóxido de carbono de la corrupción termine por embotarnos. El Señor le dijo, si hicieres esto, yo te pondré en este pueblo como muro fortificado, como muro de bronce. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo y te guardaré para defenderte. Y lo grande es que en las sociedades como esta, Dios manifiesta su poder especialmente con sus hijos para sostenerlos en medio de los problemas y para que puedan afrontar esa situación. Hermanos, no estamos solos ni estamos abandonados. El Señor está de este lado. Y cuando el Señor está de este lado, yo y el Señor siempre somos mayoría. Yo y el Señor y yo siempre somos mayoría. Lo que digan las mayorías no me interesa. Hay mucha más mayoría del lado que está Dios que los que están del otro lado. Y nuestro compromiso no es con la sociedad decadente. Nuestro compromiso es un compromiso con el Señor. Y si nos ubicamos en ese lugar, el Señor dice, y te libraré de la mano de los malos
y te redimiré de las manos de los fuertes. No hay poder que pueda contra un cristiano que está buscando ser fiel al Señor en una sociedad decadente. Por eso, este es el momento de abrir los ojos, ponernos firmes y mirar cómo se enfrenta esta realidad de corrupción en la que vivimos, de corrupción de todo tipo en la que estamos viviendo, para mantener nuestra identidad cristiana. Lo más importante es que cada uno pueda mantener su identidad como cristiano en esta hora difícil que está viviendo toda la sociedad occidental. Que el Señor nos bendiga para que podamos mantenernos en pie, para que podamos resistir, para que podamos estar al lado del Señor recibiendo su fortaleza y pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos para no ser engañados por esta realidad y que nos libre a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos de esto que quiere destruirnos, porque el reino de Dios verá caer todos los reinos, también este, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. El reino de Dios permanecerá para siempre. Y no nos olvidemos que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y Dios ha levantado un reino con sus hijos, que es un reino que no tendrá fin. Nosotros tenemos 2000 años como cristianos de historia, y pasaron muchos reinos, y pasaron muchos que quisieron destruir la fe. Ellos pasaron y cayeron. Napoleón se preguntaba, ¿qué pasó con César, conmigo y con todos los que levantamos un imperio, que no pudimos nunca derrotar al imperio de Jesucristo? Y no lo pudieron derrotar porque es más fuerte Dios que los hombres. Y nosotros estamos del lado de Dios, no estamos del lado de los hombres. Y esta firmeza que tenemos que tener en este momento y esta palabra que tenemos del Señor de que estará con nosotros nos tiene que mantener en pie para una lucha que seguramente va a ser difícil. Todos los que están luchando en la educación seguramente tienen problemas para esto, tienen agresiones por esto, pero yo les digo, manténganse firmes, manténganse firmes, manténganse firmes. Hay que estar de pie en esta hora porque esta es una hora difícil, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿de qué podemos atemorizarnos? La potencia del Señor nos va a librar y nos va a sostener. Nos vamos a poner de pie. Señor, te pedimos al concluir esta mañana y al ver este panorama alrededor nuestro tan desolador, que nos des la fortaleza que le diste a Jeremías de mantenerse en pie a pesar de lo que sucedía. Y Señor, ayúdanos a hacer un muro de contención para el mal, para que el mal no avance y que sepamos defender nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, para que anden por el buen camino. Señor, sabemos que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero sabemos también que en ti tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro muro de defensa, tú eres el baluarte en el cual nosotros estamos y confiamos, Señor, en tu poder, en el cuidado tuyo y en la defensa que tú haces de nuestra vida y de nuestro ministerio para poder mantenernos firmes. Y Señor, ayúdanos a que con toda energía y con toda osadía podamos vivir intensamente nuestra vida cristiana respetando tus leyes a pesar de la decadencia que hay a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, y mira en esta hora difícil también a nuestra patria, para que podamos revertir este proceso de corrupción que venimos teniendo desde hace años y podamos encontrar verdaderamente el rumbo que nos lleve hacia ti y hacia el respeto de las leyes tuyas. Señor, bendice también a nuestra nación con hombres comprometidos con Jesucristo, que se entregan a la causa de Cristo y que pueden realmente avanzar con inteligencia, con criterio para defender los principios cristianos. Señor, alabamos tu nombre, te agradecemos por este día y por este encuentro. Te rogamos que nos bendigas esta semana, que cada día podamos vivir tomados de la mano tuya. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.